Somos la primera generación en la historia que se destruye a sí misma voluntariamente, que se explota sin necesidad de un explotador, que obedece sin que nadie ordene. Y lo peor de todo, lo más devastador, es que lo llamamos libertad. Celebramos nuestra propia esclavitud como si fuera una conquista. Creí, durante mucho tiempo, que la libertad era el fin último de nuestra existencia, que liberarnos de las cadenas, romper con el amo, era todo lo que necesitábamos para ser, por fin, nosotros mismos. Pero esta mañana desperté a las 5, no porque tuviera que hacerlo, no porque alguien me lo ordenara. Desperté porque algo dentro de mí no me deja descansar, algo que susurra constantemente. No es suficiente, nunca es suficiente. Y cuando miré a mi alrededor, cuando observé los rostros en el metro, en las oficinas, en las calles, vi lo mismo. Vi personas exhaustas que nadie obliga a trabajar tanto. Vi ojos vacíos que nadie forzó a vaciarse. Vi sonrisas cansadas que nadie impuso. ¿Sabes lo que es despertar cada día con un nudo en el estómago? No porque alguien te despierte, sino porque tú mismo no te perdonas no ser más, no hacer más, no lograr más. ¿Sabes lo que es sentir que tu vida entera es una carrera contra un reloj invisible que nunca se detiene? ¿Sabes lo que es mirar atrás y darte cuenta de que has estado vivo sin haber vivido realmente nunca? Eso es lo que somos ahora, libres, completamente libres y completamente esclavos. Pasé años observando cómo la humanidad celebraba sus conquistas, cómo gritaba victoria cada vez que derribaba un muro, cada vez que abolía una ley opresiva, cada vez que expandía sus derechos civiles y políticos. Y yo también lo celebré con entusiasmo genuino, porque parecía que finalmente estábamos alcanzando eso que siempre habíamos soñado a lo largo de siglos interminables, de lucha sangrienta: ser libres, ser dueños absolutos de nuestro destino, ser arquitectos conscientes de nuestra propia vida sin que nadie nos dijera cómo construirla. Pero me equivoqué profundamente, o mejor dicho, todos nos equivocamos de manera fundamental y devastadora, porque lo que descubrí, al mirar con calma esta época, al observar con detenimiento paciente el rostro agotado de esta generación, al escuchar atentamente el silencio pesado que se esconde detrás de tanta actividad frenética, es que la libertad que tanto anhelamos, por la que tanto luchamos nuestros ancestros, sacrificando sus vidas, se ha convertido en la forma más sutil, más refinada, más psicológica y más devastadora de esclavitud que hemos conocido en toda la historia documentada de la humanidad. Y lo más terrible, lo verdaderamente inquietante y perturbador, es que nadie lo ve con claridad, nadie lo reconoce abiertamente, nadie lo nombra sin miedo, porque esta esclavitud contemporánea lleva el disfraz perfecto, el camuflaje ideal, el disfraz de la elección personal, de la autonomía individual, de la realización plena de uno mismo, del sueño americano cumplido. Nadie te obliga hoy a hacer nada. Piénsalo bien, con honestidad brutal. Nadie te vigila amenazadoramente con un látigo en la mano. No hay un jefe autoritario y visible que te grite desde una torre de vigilancia, ni un sistema totalitario que te oprima de manera visible, directa y brutal, como en las dictaduras del siglo pasado que estudiamos en los libros.
No hay muros altos de hormigón que te encierren físicamente como prisionero. No hay grilletes pesados de hierro en tus muñecas, ni cadenas oxidadas en tus pies. No hay ningún signo externo y evidente de opresión que puedas fotografiar o señalar con el dedo. Todo parece libre y abierto ante ti. Todo parece posible e ilimitado. Todo parece estar a tu alcance si simplemente trabajas lo suficiente. Y sin embargo, sin ninguna paradoja aparente, estás exhausto de una manera profunda e inexplicable. Profundamente exhausto de una manera que va mucho más allá del simple cansancio físico que se cura durmiendo 8 horas en una cama cómoda, consumido desde dentro, lentamente, como si algo invisible e implacable te estuviera devorando poco a poco el alma, sin que nadie más pueda verlo, vacío de una manera que no sabes explicar con palabras precisas, que no sabes nombrar con el lenguaje disponible, que apenas puedes reconocer conscientemente porque no hay categorías culturales para ello. ¿Por qué sientes esto? ¿Por qué ese peso constante en el pecho? ¿Por qué esa sensación de estar siempre en deuda contigo mismo? Porque ahora el amo vive permanentemente dentro de ti. Se ha instalado silenciosamente, sin que te dieras cuenta del momento exacto en que entró, en tu mente, en tu corazón, en cada uno de tus pensamientos matutinos, en cada una de tus decisiones cotidianas más insignificantes. Y es mucho más cruel, infinitamente más implacable que cualquier tirano externo que haya existido jamás en la historia documentada, porque no descansa nunca, ni un solo segundo, no perdona jamás ningún error, por pequeño que sea, no se detiene, ni siquiera cuando duermes profundamente, ni siquiera cuando crees honestamente que estás descansando o disfrutando de tu supuesto tiempo libre. Ese amo interior te susurra constantemente, de manera incesante y obsesiva, desde el preciso momento en que abres los ojos cansados por la mañana hasta el momento en que los cierras exhaustos por la noche. Produce más, mejora constantemente, optimiza cada proceso, crece sin límite, avanza sin pausa, progresa sin descanso. Supérate a ti mismo cada día. Demuestra que vales algo en este mundo. Demuestra que mereces existir y ocupar espacio. Demuestra que no estás desperdiciando tu vida irrepetible y tú obedeces sumisamente cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo de tu existencia consciente. Obedeces con una sonrisa cansada dibujada en el rostro, con un café en la mano, diciéndote a ti mismo que esto es lo que elegiste, que esto es lo que quieres, que esto es libertad. Mira a tu alrededor en este preciso instante. Observa con atención verdadera, con esa atención profunda que ya casi hemos olvidado completamente, sin los filtros automáticos que normalmente usamos para no ver lo obvio que nos incomoda profundamente. Ves a esas personas corriendo frenéticamente hacia sus metas, como si les fuera literalmente la vida en ello, acumulando proyectos interminables, como quien acumula trofeos vacíos en una vitrina que nadie mira nunca, llenando obsesivamente cada minuto precioso de su vida, cada segundo contado de su existencia limitada, de actividad productiva y medible, de tareas que nunca terminan realmente porque siempre aparecen más en una lista infinita.
Ves esos rostros pálidos e iluminados artificialmente por pantallas brillantes a las 3 de la mañana, cuando deberían estar durmiendo profundamente, esas manos nerviosas que nunca dejan de moverse frenéticamente sobre teclados y pantallas táctiles, esos ojos cansados y enrojecidos que ya no saben mirar contemplativamente sin propósito claro, que ya no pueden simplemente observar nada sin preguntarse inmediatamente para qué sirve, cómo pueden aprovecharlo, qué beneficio pueden extraer de ello. No están siendo explotadas por nadie externo. No hay ningún capataz cruel y visible detrás de ellas amenazándolas con el despido inmediato. No hay ninguna amenaza externa y directa que las obligue a comportarse de esta manera autodestructiva y enfermiza. Se están explotando brutalmente a sí mismas, voluntariamente, conscientemente, incansablemente, con una dedicación absoluta y total que ningún sistema de opresión tradicional, ninguna dictadura conocida en los libros de historia, ningún régimen autoritario basado en la violencia física directa podría haber logrado jamás con tanta eficacia devastadora. Y lo peor de todo, lo verdaderamente devastador y desolador, lo que me quita el sueño cuando lo pienso profundamente en la soledad de la noche, es que creen sinceramente que es su elección libre. Creen de verdad, sin ninguna duda, que están haciendo exactamente lo que quieren hacer con su vida. Creen firmemente que están persiguiendo sus propios sueños auténticos y no los sueños que el sistema implantó sutilmente en ellas desde la infancia. Creen, sin dudarlo, que son completamente libres. Esta es la gran paradoja fundamental de nuestra época contemporánea, el nudo ciego irresoluble de nuestro tiempo histórico, la contradicción esencial que define completamente nuestra forma de vida colectiva. Nos hemos convertido voluntariamente en nuestros propios verdugos más crueles e implacables, y lo hemos hecho de manera completamente voluntaria, incluso con orgullo personal visible, incluso con una extraña satisfacción masoquista que no sabemos explicar con palabras cuando nos preguntan, porque el sistema económico y social ya no necesita obligarnos de manera directa y visible como hacía antes. Ha encontrado algo muchísimo más eficaz, mucho más profundo psicológicamente, mucho más insidioso y permanente. Convencernos completamente desde la raíz de que queremos exactamente lo que Él necesita urgentemente de nosotros para perpetuarse eternamente. Ha transformado magistralmente la opresión clásica en deseo personal auténtico, la explotación brutal en autorrealización gratificante, la esclavitud histórica en proyecto de vida inspirador, la dominación política en libertad de elección individual. Ha logrado el milagro imposible de que internalicemos completamente sus imperativos económicos, sus valores mercantiles, su lógica instrumental que reduce todo a números, y lo ha hecho sin absolutamente ninguna violencia aparente, sin coacción visible, sin ninguna de las herramientas tradicionales y reconocibles del poder autoritario que conocimos en el pasado. Te lo diré de otro modo más claro, con la mayor claridad y precisión posible, aunque sé perfectamente que es muy difícil de aceptar emocionalmente cuando lo escuchas por primera vez. Antes, en las sociedades disciplinarias del pasado reciente, en esas sociedades que estudiamos distanciadamente en los libros de historia, como si fueran algo superado, el poder era completamente visible y material. Tenía rostro humano reconocible, tenía nombre propio identificable, tenía dirección clara y evidente. Había muros altos de piedra,
que podías tocar físicamente con tus manos. Había guardias uniformados y armados que podías ver directamente con tus ojos. Había órdenes claras y directas que podías escuchar inequívocamente con tus oídos. El poder decía no de manera explícita, brutal y sin ambigüedades posibles. No puedes hacer esto que deseas. No puedes ir a ese lugar prohibido. No puedes ser aquello que sueñas. No puedes pensar de esta manera, peligrosa para el orden establecido. Y esa prohibición directa, por brutal y violenta que fuera en su manifestación concreta y dolorosa, tenía una ventaja inesperada y paradójica. Era absolutamente clara, completamente visible, perfectamente identificable, sin ninguna duda ni confusión. Sabías perfectamente, sin ninguna ambigüedad posible, contra qué exactamente estabas luchando cuando decidías resistir. Si querías rebelarte contra la injusticia que veías, si querías resistir la opresión que sentías en tu propia carne, sabías exactamente dónde estaba ubicado tu enemigo real. Podías señalarlo con el dedo índice, sin ninguna ambigüedad interpretativa. Podías organizarte políticamente con otros oprimidos que compartían objetivamente tu situación de dominación visible. Podías decir con claridad, total y sin dudas, él es el problema fundamental. Esa es la estructura injusta que debemos derribar colectivamente. Ese es el sistema contra el cual debemos luchar organizadamente con todas nuestras fuerzas. Pero hoy, en nuestra época líquida y nebulosa, en esta era de la información y la aparente transparencia, el poder se ha vuelto completamente invisible, difuso, atmosférico, psicológico, seductor y amable en su presentación. Ya no te prohíbe absolutamente nada de manera directa. Al contrario, te motiva constantemente a superarte y alcanzar tus sueños. No te castiga de manera directa con violencia física visible. Simplemente te decepciona emocionalmente, te hace sentir internamente que no estás a la altura esperada por ti mismo y por los demás. No te obliga con amenazas explícitas y reconocibles. Te inspira dulcemente, con promesas brillantes, con visiones seductoras de lo que podrías llegar a ser si te esfuerzas más y aprovechas mejor tu tiempo. No te dice autoritariamente, no puedes. Te dice motivacionalmente, puedes absolutamente todo lo que te propongas. Y si no lo logras, es únicamente porque no te esforzaste lo suficiente, porque no fuiste lo suficientemente disciplinado contigo mismo, porque no quisiste realmente con la intensidad necesaria para triunfar. Y así, sin que te des cuenta del proceso gradual, sin ningún momento dramático de violencia o imposición visible que puedas recordar, has interiorizado completamente al amo histórico. Lo has hecho parte inseparable e indistinguible de ti mismo. Lo has integrado profundamente en tu identidad más íntima, en tu sentido fundamental de quién eres como persona única. Y ahora él ya no necesita hablarte desde fuera, desde alguna posición externa de autoridad reconocible. Ahora él habla directamente con tu propia voz interna más íntima. Piensa automáticamente con tu propio cerebro. Desea intensamente con tu propio corazón. Siente con tus propias emociones más profundas. Se ha vuelto completamente indistinguible de ti mismo, de tu yo más auténtico que crees conocer. Piénsalo un momento, con honestidad brutal y sin defensas.
Detente realmente y piénsalo de verdad, sin las defensas psicológicas habituales que levantamos automáticamente para no enfrentar realidades incómodas que nos cuestionan existencialmente. Cuando te levantas profundamente agotado después de dormir apenas 3 o 4 horas cortas, con el cuerpo pidiendo desesperadamente a gritos más descanso reparador, y aún así enciendes el ordenador automáticamente, sin pensarlo siquiera, porque tienes que avanzar necesariamente en ese proyecto importante que nadie te exigió hacer, porque no puedes permitirte perder tiempo valioso que otros están aprovechando. Cuando sacrificas deliberadamente y sin dudar tu descanso necesario, tu salud física y mental que se deteriora, tus relaciones personales más importantes y significativas que se marchitan por una meta abstracta que en realidad nadie externo te exigió cumplir de manera explícita. Cuando sientes esa culpa punzante y constante, esa culpa paralizante que te persigue implacablemente como una sombra oscura que no puedes quitarte de encima por no hacer suficiente, por no ser suficiente, por no rendir lo esperado según estándares imposibles, por tomarte un respiro breve de 5 minutos para respirar, por permitirte un momento mínimo de quietud sin ningún propósito productivo claro y medible. ¿Quién exactamente te está oprimiendo en ese momento preciso? ¿Quién está ejerciendo poder coercitivo sobre ti? Nadie visible que puedas señalar, y al mismo tiempo, paradójicamente, todos invisiblemente a través de la estructura social, porque has aprendido gradualmente, a través de 1000 mecanismos sutiles e imperceptibles, a oprimirte completamente solo, sin necesidad de supervisión externa alguna. Has interiorizado tan profundamente la lógica implacable del rendimiento, la ideología omnipresente del éxito personal, la mentalidad obsesiva de la optimización constante de cada aspecto de tu vida, que ya no necesitas absolutamente ninguna presión externa reconocible. Tú mismo eres la presión constante e incesante. Tú mismo eres el vigilante que nunca duerme ni descansa. Tú mismo eres el juez implacable que te condena severamente cada vez que no cumples con estándares imposibles de alcanzar, que nadie más que tú mismo te has impuesto voluntariamente en algún momento olvidado. La libertad. Esa palabra hermosa y resonante que nuestros antepasados valientes conquistaron con sangre derramada, con luchas interminables y agotadoras, con revoluciones violentas y dolorosas, con dolor físico y emocional indescriptible, con sacrificios personales que apenas podemos imaginar hoy desde nuestra comodidad material, se ha convertido en una trampa perfecta e invisible. La trampa más sofisticada, más invisible, más efectiva y más devastadora que se haya diseñado jamás en toda la historia documentada del poder humano ejercido sobre otros seres humanos. Nos dijeron solemnemente, nos prometieron con entusiasmo contagioso, ahora eres completamente libre, ahora finalmente puedes ser exactamente lo que quieras ser, sin restricciones absurdas. Ahora no hay absolutamente ningún límite externo para ti, ni para tus sueños. El mundo entero está abierto ante ti, como un libro en blanco. Todas las posibilidades imaginables están disponibles para que las tomes con tus propias manos. Y eso sonaba absolutamente maravilloso e inspirador cuando lo escuchabas. Sonaba como el cumplimiento perfecto de un sueño milenario de toda la humanidad oprimida a lo largo de los siglos.
Sonaba como el paraíso terrenal finalmente alcanzado después de siglos interminables de opresión y sufrimiento colectivo. Pero no nos dijeron honestamente, porque quizás ni siquiera ellos mismos lo sabían claramente en ese momento, porque quizás nadie podía preverlo realmente con precisión en ese momento histórico de celebración, que esa libertad absoluta e ilimitada traería inevitablemente consigo una responsabilidad infinita y aplastante, una culpa interminable que nunca se satisface completamente por más que lo intentes, una exigencia permanente, sin límite ni pausa, que te persigue implacablemente cada segundo de tu existencia, consciente desde que despiertas hasta que duermes. No nos dijeron con claridad que tendríamos que construirnos a nosotros mismos constantemente, sin un solo momento de descanso justificado, que tendríamos que optimizarnos de manera permanente, como si fuéramos máquinas defectuosas que necesitan ajustes continuos para funcionar correctamente, que tendríamos que convertirnos en proyectos inacabables de mejora continua, sin ninguna línea de meta alcanzable donde pudiéramos finalmente detenernos satisfechos. Y aquí estamos ahora, en este punto exacto de la historia, en medio de esta época extraña, contradictoria y desconcertante, libres para elegir cada detalle, sí, más libres que nunca en toda la historia documentada de la humanidad occidental. Podemos elegir libremente nuestro trabajo, nuestra pareja romántica, nuestro lugar de residencia, nuestra identidad de género, nuestro estilo de vida completo. Todo está aparentemente abierto ante nosotros. Todo parece técnicamente posible si trabajamos lo suficiente. Y, sin embargo, somos profundamente esclavos de nuestras propias elecciones, supuestamente libres. Libres para decidir cada aspecto microscópico de nuestra vida cotidiana, pero completamente incapaces de detenernos realmente, de parar de verdad, de decir con firmeza, ya es suficiente, no más, me detengo aquí, libres para ser teóricamente lo que queramos, pero condenados inexorablemente a nunca sentirnos suficientes tal como somos ahora, a nunca alcanzar satisfactoriamente esa versión ideal y perfecta de nosotros mismos, que siempre parece estar flotando inalcanzable un paso más allá, en un horizonte brillante que retrocede constantemente a medida que avanzamos desesperadamente hacia él. Lo llaman con palabras hermosas y seductoras, autorrealización personal. Lo llaman empoderamiento individual. Lo llaman crecimiento y desarrollo humano integral. Lo llaman desarrollo pleno del potencial único que llevas dentro desde que naciste. Lo llaman éxito merecido, logro personal, cumplimiento satisfactorio de objetivos propios. Utilizan palabras hermosas y brillantes, palabras que prometen seductoramente plenitud absoluta, felicidad duradera, sentido profundo, una vida que realmente vale la pena ser vivida intensamente. Palabras que suenan casi mágicas cuando las pronuncias en voz alta frente al espejo. Pero yo lo llamo directamente por su nombre real, por su nombre desnudo y sin adornos engañosos, autoexplotación sistemática y brutal, porque no hay ninguna distancia medible entre el explotador y el explotado en este sistema perfecto. No hay ninguna separación clara entre quien ordena autoritariamente y quien obedece servilmente sin cuestionar jamás. Tú eres ambos simultáneamente a la vez. Eres al mismo tiempo el amo que exige sin piedad ni descanso y el esclavo exhausto que cumple obedientemente.
Eres el jefe implacable que nunca está satisfecho con nada, y el empleado agotado que siempre da más de lo humanamente posible. Y eso hace que sea absolutamente imposible revelarse de ninguna manera significativa o efectiva, porque ¿contra quién exactamente te rebelas en esta configuración perfecta? ¿Contra ti mismo? ¿Cómo luchas efectivamente contra un enemigo que vive permanentemente dentro de tu propia cabeza, que habla constantemente con tu propia voz interna, que conoce íntimamente todos tus pensamientos más secretos y tus miedos más profundos? El sistema contemporáneo es brillante en su crueldad refinada y sofisticada. Es absolutamente genial en su sofisticación psicológica profunda. Ha logrado algo verdaderamente extraordinario que ningún régimen autoritario histórico, ninguna dictadura totalitaria conocida, ningún sistema de opresión tradicional basado en la violencia física directa pudo jamás lograr a lo largo de toda la historia documentada. Ha conseguido magistralmente que la dominación más absoluta y total se sienta subjetivamente como liberación personal auténtica. Ha logrado el milagro aparente de hacer que la explotación más brutal e inhumana se viva emocionalmente como autorrealización gratificante y satisfactoria. Ha hecho que el rendimiento sin límites ni descanso se experimente subjetivamente como placer genuino, o al menos como satisfacción profunda, como sentido claro de vida, como propósito existencial fundamental. Y todo esto sin absolutamente ninguna necesidad de violencia visible, sin ninguna necesidad de coacción aparente, sin ninguna necesidad de represión manifiesta, simplemente te ha convencido sutilmente, a través de 1000 canales sutiles e invisibles, de que si no rindes al máximo de tu capacidad, si no produces constantemente valor medible, si no te superas cada día sin excepción, si no aprovechas cada minuto precioso de tu existencia limitada, entonces no eres nadie valioso. Eres un fracaso humano, eres desperdicio social, eres nada, menos que nada, una vida desperdiciada que no merece ser recordada. Y tú lo creíste sin cuestionar jamás, lo creímos todos sin dudar ni un segundo. Creíste profundamente que tu valor como ser humano dependía directamente de tu productividad medible en números fríos. Creíste firmemente que tu identidad se construía fundamentalmente a través de tus logros profesionales y personales cuantificables. Creíste sin dudar que ser libre significaba necesariamente poder hacerlo todo, ser todo, tenerlo todo, alcanzarlo todo, convertirte en la versión más exitosa posible de ti mismo. Y empezaste a correr sin parar ni un segundo, a correr rápido sin saber realmente hacia dónde te dirigías exactamente, a correr sin poder parar nunca, ni siquiera un instante breve para respirar, porque detenerte, aunque fuera un momento mínimo, significaría quedarte irremediablemente atrás en la competencia feroz. Significaría fracasar públicamente ante todos, y fracasar en esta lógica terrible e implacable significaría literalmente dejar de existir como persona válida y valiosa en este mundo. Pero déjame decirte algo importante que he aprendido observando cuidadosa y pacientemente esta época durante muchos años de soledad reflexiva. Esa carrera frenética e interminable no tiene ninguna meta real alcanzable. No hay ninguna línea de llegada esperándote en ninguna parte del camino infinito que recorres.
No hay ningún momento futuro en el que puedas finalmente decir con alivio genuino: ya es suficiente, ya lo logré todo lo importante, ya soy suficiente tal como soy ahora, ya puedo descansar tranquilo y disfrutar plenamente de lo conseguido sin culpa, porque el sistema de rendimiento es infinito por definición estructural, por su propia naturaleza interna e implacable. Siempre hay inevitablemente un siguiente nivel que debes alcanzar necesariamente. Siempre hay alguien aparentemente mejor que tú a quien debes superar para validar tu existencia. Siempre hay algo más que deberías estar haciendo, aprendiendo, optimizando, mejorando, perfeccionando constantemente, sin pausa. La meta brillante se aleja constantemente a la misma velocidad exacta que avanzas hacia ella con esfuerzo desesperado. Es literalmente como perseguir desesperadamente el horizonte. Cuanto más caminas hacia él, más se aleja proporcionalmente de ti, en una proporción perfecta, y así, poco a poco, día tras día monótono, semana tras semana repetitiva, mes tras mes idéntico, año tras año de tu única vida irrepetible, te vas consumiendo gradualmente sin darte cuenta del proceso lento. Tu energía vital se agota de manera imperceptible y continua. Tu tiempo precioso se desvanece rápidamente sin que realmente te des cuenta de lo que estás perdiendo irrecuperablemente. Tu vida entera se convierte en una sucesión interminable de tareas que completar, de objetivos que alcanzar, de metas que se multiplican exponencialmente como sombras en la oscuridad, como fantasmas que nunca puedes atrapar completamente con tus manos cansadas. Y cuando te atreves finalmente a mirar hacia atrás, honestamente, cuando en algún momento raro de lucidez te detienes brevemente a contemplar el camino largo que has recorrido con tanto esfuerzo y sacrificio, no encuentras recuerdos verdaderos de momentos vividos intensamente. No encuentras experiencias realmente disfrutadas con intensidad presente y plena. Solo encuentras rendimiento medible en números fríos. Solo encuentras números fríos e impersonales, métricas vacías de significado real, logros que ahora parecen completamente vacíos de significado real. Solo encuentras una extraña sensación inquietante de haber estado técnicamente vivo, de haber estado muy ocupado cada segundo, sin haber vivido realmente nunca de verdad, sin haber estado genuinamente presente en tu propia vida irrepetible. Lo más cruel de todo esto, lo que más duele profundamente en el alma, cuando finalmente lo comprendes con claridad total y devastadora, es que nadie te puso, literalmente, un arma cargada en la cabeza. Nadie te amenazó explícitamente con violencia física directa. Nadie te obligó directamente a hacer nada de esto bajo amenaza concreta y visible. Tú elegiste libremente cada paso del camino, o al menos eso crees firmemente. Eso es lo que te dices a ti mismo repetidamente cuando sientes ese malestar sordo y persistente en el pecho, cuando notas esa angustia difusa que no puedes nombrar con palabras precisas, porque la verdad es infinitamente más compleja y más dolorosa de aceptar emocionalmente. El sistema te hizo creer completamente que elegías libremente desde tu autonomía absoluta, cuando en realidad solo estabas eligiendo mecánicamente entre las opciones limitadas que él mismo había diseñado cuidadosamente para ti, entre los caminos predeterminados que ya había trazado previamente con precisión.
te dio la ilusión poderosa de libertad absoluta e ilimitada, mientras delimitabas sutilmente el campo de lo posible, de lo deseable, de lo que cuentas socialmente como una vida exitosa y valiosa que merece ser vivida. Te ofrecieron generosamente la libertad como un regalo maravilloso, envuelto en papel brillante y colorido. Pero no te dijeron honestamente que ese regalo aparentemente generoso tenía un precio altísimo que pagarías durante toda tu vida restante. La exigencia interminable de ser constantemente tu mejor versión posible, de maximizar cada día tu potencial humano innato, de no desperdiciar jamás ni un solo segundo de tu preciosa y limitada vida, de convertir cada experiencia, incluso las más simples y ordinarias, en una oportunidad de crecimiento personal, medible y cuantificable. Te dieron la libertad total, sí, te abrieron todas las puertas imaginables ante tus ojos, pero simultáneamente te cargaron con la responsabilidad completa y absoluta de tu existencia entera. Y eso, créeme profundamente desde mi experiencia, eso pesa infinitamente más que cualquier cadena pesada de hierro que haya existido jamás, porque una cadena física puedes romperla con esfuerzo, puedes quitártela de encima con ayuda externa, puedes liberarte de ella eventualmente. Pero esta responsabilidad total e infinita, esta carga aplastante de tener que justificar constantemente tu existencia a través de tus logros cuantificables, esa no puedes quitártela nunca de encima, porque es completamente invisible, porque está profundamente dentro de ti, integrada en tu forma misma de pensar. Antes, cuando había un amo externo claramente identificable, cuando la opresión tenía rostro humano y nombre propio, podías al menos descansar psicológicamente en el odio justificado. Podías canalizar tu dolor y tu frustración hacia afuera, hacia un objetivo definido y visible. Podías culpar legítimamente a otro de tu sufrimiento real y tangible. Podías rebelarte organizadamente, unirte solidariamente con otros oprimidos que compartían tu situación, organizarte colectivamente, luchar juntos contra un enemigo visible y común. Había una claridad brutal, pero extrañamente reconfortante, en esa configuración social. Él es claramente el malo, yo soy obviamente la víctima inocente. Nosotros somos los oprimidos que debemos liberarnos unidos. Había una narrativa simple y comprensible que daba sentido claro al sufrimiento, que lo hacía soportable, que permitía transformarlo en acción política efectiva. Pero ahora no hay ningún enemigo externo visible contra quien luchar colectivamente. El enemigo está completamente dentro de ti. El opresor vive permanentemente en tu cabeza. Habla constantemente con tu voz interna más íntima, y eso te deja absolutamente solo, radicalmente aislado, con tu fracaso personal, con tu agotamiento inexplicable, con tu culpa interminable, que nunca se satisface completamente. No hay nadie concreto a quien señalar con el dedo acusador. No hay nadie real con quien organizarte para luchar colectivamente. No hay ninguna estructura externa y visible que puedas derribar mediante la acción revolucionaria. Solo estás tú, completamente solo en tu habitación, enfrentándote cada día a ti mismo, juzgándote severamente, condenándote implacablemente, exigiéndote siempre más de lo humanamente posible. Si no logras tus metas ambiciosas, la conclusión inevitable es que es tu culpa personal exclusiva, tu responsabilidad individual incuestionable. Si no alcanzas el nivel de éxito que imaginaste para ti,
Es, obviamente, porque no trabajaste lo suficiente, porque no fuiste lo suficientemente inteligente, lo suficientemente disciplinado, lo suficientemente resiliente ante las dificultades inevitables. Si estás cansado crónicamente, es claramente porque no gestionaste bien tu tiempo limitado, porque no priorizaste correctamente tus actividades, porque no supiste establecer límites saludables. Si estás triste o deprimido, es evidentemente porque no trabajaste lo suficiente en tu bienestar emocional, porque no hiciste suficiente terapia profesional, porque no practicaste suficiente gratitud diaria. Si estás vacío existencialmente, es porque no te esforzaste genuinamente en encontrar tu verdadero propósito, tu pasión auténtica, tu misión única en la vida. Todo recae absolutamente sobre ti. Todo es tu responsabilidad personal incuestionable. Todo es resultado directo de tus elecciones libres, y eso te devora lentamente desde dentro, sin pausa, sin piedad alguna. La sociedad del rendimiento es fundamentalmente una sociedad sin perdón posible. No hay ningún espacio real para la debilidad humana natural. No hay ningún lugar permitido para el descanso genuino sin culpa. No hay tiempo verdaderamente autorizado para el aburrimiento improductivo, para la contemplación sin propósito definido, para simplemente no hacer absolutamente nada sin sentirte culpable inmediatamente. Todo debe ser necesariamente productivo de alguna manera. Todo debe tener un sentido claro y justificable. Todo debe contribuir mensurablemente, de alguna manera, a tu crecimiento personal continuo. Incluso tus momentos de ocio supuestamente relajante se han vuelto secretamente productivos. Lees libros para aprender algo útil y aplicable, viajas para expandir tu perspectiva limitada y sumar experiencias valiosas a tu currículum vital. Meditas para optimizar tu mente y aumentar tu productividad laboral. Haces ejercicio físico para mejorar tu rendimiento cognitivo y tu imagen corporal. Absolutamente nada puede ser simplemente gratuito, simplemente humano, simplemente inútil por el placer de serlo. Todo debe justificarse racionalmente. Todo debe servir para algo concreto y medible. Y así, de manera casi imperceptible día a día, la vida se ha convertido literalmente en un proyecto empresarial. Tu vida entera se ha convertido en un proyecto permanente de construcción y renovación constante. Y tú mismo, tu propio ser, te has convertido en un proyecto inacabable. Un proyecto que nunca termina realmente, que nunca está completo del todo, que nunca es suficientemente bueno según los estándares imposibles. Siempre hay necesariamente algo que mejorar en ti, algo nuevo que aprender urgentemente, algo que optimizar mejor todavía, algo que desarrollar más profundamente. Siempre hay una versión mejorada de ti esperando en el futuro cercano, como una promesa brillante o como una amenaza velada, y tú corres desesperadamente hacia ella sin darte cuenta nunca de que ese horizonte ideal retrocede exactamente a la misma velocidad que avanzas hacia él. El agotamiento profundo es el síntoma por excelencia de nuestra época contemporánea. Pero no es simplemente un agotamiento físico del cuerpo, no es solo cansancio corporal que se cura con dormir 8 horas. Es un agotamiento del alma misma. Es un cansancio ontológico, existencial, que penetra hasta lo más profundo de tu ser. Es el cansancio devastador de quien ha intentado desesperadamente serlo todo simultáneamente y ha descubierto
en algún momento terrible de claridad absoluta, que no es realmente nada sustancial. Es la fatiga existencial de quien ha corrido toda su vida, persiguiendo incansablemente sueños que quizás nunca fueron realmente suyos desde el principio, y se da cuenta dolorosamente de que no ha llegado a ninguna parte que importe verdaderamente. Es el vacío desolador de quien ha llenado obsesivamente cada minuto de su existencia de actividad febril, y se encuentra inevitablemente, al final de cada día, completamente solo consigo mismo, sin saber realmente quién es debajo de todo ese hacer constante e incesante. Y lo peor es que ni siquiera puedes quejarte abiertamente de esto sin parecer débil, porque te dirán, con toda razón aparente, pero si eres libre, si tú elegiste todo esto, si nadie te obligó, y tendrán razón en un sentido superficial. Nadie te obligó directamente, pero tampoco nadie te dijo honestamente que la libertad sin límites se convertiría en tu propia prisión invisible. Permíteme contarte algo fundamental que he observado durante años de estudio paciente. En la sociedad disciplinaria del pasado había hospitales, había cárceles, había fábricas visibles, instituciones concretas que controlaban los cuerpos de manera explícita. Pero en nuestra sociedad del rendimiento, esas instituciones están desapareciendo gradualmente, no porque hayamos superado la dominación, sino porque ya no son necesarias. Ahora, cada uno lleva su propia cárcel en el bolsillo, su propio hospital en la cabeza, su propia fábrica en el corazón que late. Ya no necesitas un jefe que te vigile constantemente. Tú mismo te vigilas con mucha más eficacia que cualquier vigilante externo. Ya no necesitas un sistema de castigos externos. Tú mismo te castigas implacablemente cuando no cumples tus objetivos. Ya no necesitas muros físicos. Tu mente es el muro más efectivo que existe. La tecnología ha perfeccionado este sistema de una manera casi perfecta. Tu teléfono te recuerda constantemente que debes ser productivo. Tus aplicaciones te miden, te cuantifican, te comparan con millones de otros. Tus redes sociales te muestran versiones cuidadosamente editadas de otros, alimentando constantemente la sensación de que no eres suficiente. Y todo esto con tu consentimiento total. Has interiorizado completamente la lógica del mercado. Te has convertido en un producto que debe mejorar constantemente su valor. Tu valor no reside en lo que simplemente eres, sino en lo que produces mensurablemente. Y si no rindes, entonces no vales. Así de brutal, así de simple. La libertad se ha convertido en una carga pesada, una carga que llevas completamente solo, porque eres libre, y ser libre significa que todo depende exclusivamente de ti, tu éxito, tu felicidad, tu realización. No hay nadie a quien culpar, no hay nadie que pueda salvarte, solo estás tú. Y te preguntas, a veces, en esos momentos de lucidez terrible, si esto es realmente la libertad, si esto es lo que tus ancestros soñaron cuando luchaban, si esto es realmente mejor que lo que había antes. El sistema no necesita reprimirte de ninguna manera, te libera completamente, te da todas las herramientas imaginables, todas las oportunidades posibles, y luego te dice con una sonrisa, ahora depende de ti. Si fracasas, es tu problema personal. Si te hundes, es tu culpa exclusiva, porque eres libre. Esta es la astucia profunda del poder contemporáneo. Actúa precisamente a través de tu libertad. No te prohíbe nada,
te permite todo. No te limita, te expande hacia todas direcciones. Y precisamente en esa liberación total encuentra su forma más efectiva de dominación. Porque una libertad sin límites no es libertad real, es vértigo existencial. Es la angustia de quien tiene todas las posibilidades, pero ninguna guía. Es el terror de quien puede elegir todo, pero no sabe qué elegir realmente. Y vas construyendo tu vida día a día, eligiendo, decidiendo, actuando. Siempre en movimiento constante. Pero hay un momento en que te detienes y te das cuenta de que has estado corriendo sin saber hacia dónde, que has estado construyéndote sin saber quién querías ser, que has llenado tu tiempo sin dejar espacio para la vida misma, y sientes algo extraño y perturbador. No es tristeza simple, no es dolor físico, es la ausencia completa de sentido, el vacío que queda cuando te das cuenta de que todo tu esfuerzo no te ha llevado a ninguna parte importante, que has vivido intensamente sin haber vivido realmente nunca. Este es el síntoma más característico de nuestra época, el burnout generalizado. Pero no es el agotamiento de quien ha trabajado demasiado para otro. Es el agotamiento de quien se ha explotado brutalmente a sí mismo. Es el colapso total del proyecto que tú mismo eres. Y no puedes culpar a nadie externo. No puedes rebelarte contra ninguna estructura visible, porque el jefe eres tú mismo, el sistema eres tú, y eso te deja completamente indefenso, radicalmente solo. La depresión de nuestra época no es la depresión de quien es reprimido, es la depresión de quien ya no puede poder más. Es la enfermedad de una sociedad que exige rendimiento constante. Es el colapso de quien se ha quedado sin energía psíquica. Y el sistema tiene una respuesta perfecta para esto también. Optimiza mejor tu bienestar. Haz mindfulness diario. Practica autocuidado constante. Es decir, incluso tu agotamiento debe convertirse en una oportunidad de crecimiento personal medible. No hay escape posible. Cada intento de escapar es reincorporado al sistema como una nueva forma de optimización. Quieres desconectar y el sistema te vende retiros caros. Quieres huir de la productividad y te ofrece cursos de no hacer nada. Todo es absorbido perfectamente y tú sigues intentándolo desesperadamente, porque la alternativa parece ser la nada absoluta, porque detenerte significaría desaparecer socialmente, porque en una sociedad donde tu valor depende de lo que produces, dejar de producir equivale a dejar de existir. Pero déjame decirte algo fundamental. Esta lógica es completamente falsa. Tu valor no depende de tu rendimiento. Tu existencia no requiere justificación. Tu vida no necesita ser optimizada constantemente para merecer ser vivida. Eres humano, y eso ya es suficiente, ya es todo. No necesitas ser más, hacer más, lograr más. No necesitas demostrar nada, simplemente estás aquí. Y eso es un milagro en sí mismo, pero hemos olvidado esto completamente. Hemos olvidado que la vida no es un proyecto, que el tiempo no es un recurso, que la existencia no necesita propósito productivo. Hemos olvidado el aburrimiento, ese estado donde no pasa nada, y el aburrimiento es esencial.
es el espacio donde la creatividad emerge, es el tiempo donde tu mente divaga, es el momento donde puedes encontrarte contigo mismo. Pero ya no nos aburrimos nunca, llenamos cada segundo. El silencio nos aterra, la quietud nos angustia, la inactividad nos culpabiliza inmediatamente. Y así nos hemos perdido completamente. En la búsqueda de nuestra mejor versión, hemos olvidado quiénes éramos. En el esfuerzo por construirnos, hemos destruido lo que ya éramos. En la carrera, hemos dejado atrás nuestra humanidad esencial. La verdadera libertad no es poder hacerlo todo, no es tener todas las opciones. Eso no es libertad, eso es parálisis, eso es angustia existencial. La verdadera libertad es la capacidad de decir no, es el poder de detenerte, es la valentía de no hacer nada, es la sabiduría de saber que no tienes que ser más de lo que ya eres, es poder vivir sin justificar tu existencia. Es poder pasar un día sin producir y no sentirte culpable. Es poder simplemente ser, sin hacer, sin lograr, sin demostrar constantemente. Pero esto requiere rebeldía radical. Requiere que te enfrentes a toda la lógica de esta época. Requiere que rechaces que tu valor depende de tu rendimiento. Requiere que abandones el proyecto de ti mismo. Y esto es difícil, porque significa renunciar al sueño de tu mejor versión. Significa aceptar que nunca serás perfecto. Significa hacer las paces con tu finitud humana. Significa aprender a vivir de nuevo, a vivir sin perseguir constantemente algo, a vivir sin mejorar todo el tiempo, a vivir sin la presión de construir una vida extraordinaria. Y para eso necesitas aprender algo que esta época te ha arrebatado. Necesitas aprender a detenerte, a parar completamente, a quedarte quieto, a no hacer absolutamente nada y no sentirte culpable por ello. Necesitas recuperar el tiempo, no el tiempo productivo, sino el tiempo humano, el tiempo lento, el tiempo que no lleva a ninguna parte, el tiempo en que simplemente estás presente. Necesitas recuperar los momentos inútiles, esos momentos que no sirven para nada, esos momentos en que simplemente miras por la ventana, en que dejas que tu mente divague libremente, en que no haces nada y está perfectamente bien, así. Necesitas recuperar la capacidad de no ser nada especial, de no tener que ser exitoso, de poder ser simplemente ordinario y encontrar en esa ordinariez una dignidad que no depende de ningún logro. Esto es la verdadera rebeldía. No es trabajar más duro, no es ser más eficiente, es lo contrario, es detenerte, es decir basta, es negarte a ser tu propio explotador, es reclamar tu derecho a ser improductivo, tu derecho a descansar, tu derecho a no hacer nada, tu derecho a existir sin justificar constantemente tu existencia. Y sé que esto suena aterrador, porque nos han enseñado que detenernos es fracasar, que no hacer nada es desperdiciar la vida, pero es exactamente lo contrario. Es en la quietud donde puedes volver a encontrar la vida real, libre de la exigencia, libre de la comparación, libre del proyecto de convertirte en tu mejor versión, libre simplemente de ser quien eres, sin más adiciones. Y tal vez, solo tal vez, cuando aprendas a detenerte, descubrirás algo extraordinario.
descubrirás que la vida no estaba esperándote en alguna meta futura. La vida estaba aquí, todo el tiempo, en los momentos que ignorabas por estar persiguiendo algo más. La libertad que nos prometieron nos ha esclavizado, nos ha convertido en nuestros propios amos y esclavos. Nos ha dado todas las posibilidades y nos ha dejado sin vida real. Pero todavía hay tiempo, todavía puedes elegir de verdad. No elegir entre 1000 opciones productivas, sino elegir algo más fundamental. Elegir detenerte. Elegir no seguir corriendo. Elegir ser. Simplemente ser, sin tener que convertirte en nada más. Quizás la verdadera libertad no consista en poder hacerlo todo, sino en aprender, por fin, a detenerse.